Creo que ya estamos en contacto con el doctor Eduardo Deleville y le doy los buenos días. ¿Cómo está usted, Eduardo? Buen día, buen día. ¿Cómo le está? ¿Cómo está usted? ¿Qué dice? Bien, aquí en medio, como decíamos, en medio, es decir, con un día bastante gris, triste y lluvioso, y en medio del coronavirus, pero tratando de ponerle ánimo a una situación que es bastante angustiosa para millones de compatriotas, y tratando de ver si, que digo, cada uno hace un aporte desde su mayor conocimiento y usted es un hombre que en el área de las finanzas, de Hacienda, de los impuestos, como tributarista es, digamos, una referencia muy importante y ha trabajado en una iniciativa que es el Fondo Humanitario Global. ¿Por qué no nos explica quiénes tomaron esta iniciativa, quiénes estarían involucrados y de qué se trataría? Mire, dos aclaraciones. La primera, no soy director. La segunda, lo que le pido es que, pues, si me pueden subir un poco el volumen, porque los escucho un poco lejanos y Ahí de va. alguna forma, entiendo a medias lo que usted me señala. Pero de todas maneras, lo que me pregunta, se lo puedo contestar porque aparentemente, por lo que entendí que me preguntaba, respondo que sí, que es cierto. Trabajo en una organización internacional que forma parte del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Ujú. que tiene la sede permanente acá en la ciudad de Buenos Aires, del cual soy el secretario ejecutivo, Ujú. y la presidencia en la ciudad de San José de Costa Rica, donde es oriundo el presidente de la asociación y la conforman un conjunto importante de países, miembros, asociados, cooperantes y además asociaciones nacionales que están formadas por especialistas en las áreas de presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público y control. O Ujú. sea que prácticamente el espectro que abarca toda la administración financiera del Estado, sumado a la parte de administración tributaria, es la especialidad de la asociación. Claro. ¿Y en qué consistiría esta propuesta del Fondo Humanitario Global? Bueno, hemos estado reunidos, ahora sí lo escucho bien, Bien. hemos estado reunidos en conferencia, en videoconferencia, los integrantes de la asociación, y hemos concluido, en función de lo que ya veníamos observando, eh, en base a los problemas mundiales que se estaban presentando, la lucha entre las potencias, los problemas comerciales e industriales, tecnológicos que en definitiva estaban en juego, el tema del comercio internacional, etcétera, y su repercusión sobre las finanzas públicas, que en definitiva son nuestra especialidad, Ujú. eran muy significativos antes de la pandemia. Ya declarada esta, se fue agudizando el tema y la mayoría de los países con los cuales tenemos referencia en los 5 continentes, Ujú. con países de distinta capacidad económica, como puede ser Corea del Sur o puede ser, por ejemplo, Alemania o España, o algún país latinoamericano como Costa Rica, Honduras, en fin, Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera. Son realidades muy diferentes, y entonces, pero en general notábamos que íbamos a tener una suerte de tránsito hacia dificultades fiscales muy serias, porque en la mayoría de los países la pandemia estaba paralizando la actividad económica Claro. y en consecuencia
lo que había que tomar eran medidas rápidas, obrar de una manera muy sistémica, con el objeto de ordenar el proceso, y todos los países que conforman el sistema de alguna forma traten de ver la posibilidad de, cuando hablo de sistema hablo de Naciones Unidas y hablo de conjunto de organismos multilaterales de crédito. Banco Mundial, Fondo Monetario. Estoy hablando del Banco Mundial, estoy hablando del Fondo Monetario, estoy hablando del BID, estoy hablando de otro tipo de organismos tipo OSDE, que es la Organización para el Desarrollo de Europa, etcétera. Traten en la medida de lo posible de propiciar un fondo global de ayuda humanitaria que en el cual los países desarrollados y los organismos de crédito dispongan de los recursos necesarios para ayudar a los países en desarrollo o los países fronterizos, aquellos en los cuales las economías son muy débiles. El Banco Mundial ya se está ocupando específicamente de ellos, y de lo que se trata es que se hagan préstamos o se posterguen pagos para que se puedan desahogar esas economías y los habitantes de esos países no sufran la contundencia de la pandemia. Es decir, que todo el efecto de la pandemia sobre sus economías se vea de alguna manera atenuado con estas ayudas. Usted me dirá, sí, pero como son países democráticos, los contribuyentes de los Estados Unidos o de Alemania o de Francia pueden decir por qué nosotros vamos a contribuir a ayudar a determinados países y a veces los mismos habitantes de esos países no lo hacen. Bueno, claro. Esto también lo buscamos a través de la creación de fondos locales humanitarios que formen cuentas que puedan manejar los gobiernos, que están en posición de tener toda la información y estar al comando de la solución de los problemas, que de alguna manera estos fondos estén garantizados para llevar adelante una operatoria de atenuación, como decía, de los problemas que genera la crisis sanitaria, ¿no? Ahora, estos fondos... Nada, por supuesto, un gran reconocimiento de nuestra parte a todos los equipos de salud que trabajan en los países, porque en muchos de ellos también se da el caso de que ellos trabajan en condiciones muy precarias y arriesgando sus vidas en todos, así que eso es un agradecimiento que todo el mundo le debería hacer a los equipos de salud de todos los países. Así es. Le hago una pregunta sobre el Fondo entonces Humanitario Nacional. Está muy bien porque esto tendría dos niveles, uno mundial y otro local. En el nivel local, nosotros tenemos una vieja experiencia que fue aquel Fondo Patriótico, creo que se llamó, cuando fue lo de Malvinas, donde mucha gente aportó a ese fondo y después hubo un desfalco muy grande. ¿Qué proponen ustedes como para que generar confianza y que la gente diga, bueno, sea de una forma o de otra, yo dispongo de mi dinero para este fondo humanitario? Bueno, primero yo no quisiera particularizar sobre el caso de Argentina, que usted me pregunta por el hecho de que estamos dentro del razonamiento de una organización de tipo multinacional. Claro. De todas maneras, como argentino, lo que puedo sí decirle es que
trataremos de que eso a través de la organización que tiene nuestra filial argentina, que es la Asociación Argentina de Presupuesto Público, la ASAP, se tomen los recaudos suficientes y necesarios como para que eso no vuelva a ocurrir. Acá hay un tema que es fundamental. En general, América Latina es el continente más desigual de la mayoría de los continentes que conforman el mundo. Esta desigualdad, de alguna forma, trae como consecuencia una distribución del ingreso muy desigual. Sí. Y esta distribución del ingreso hace que haya gente extremadamente rica y gente extremadamente pobre, y que en el medio haya sectores medios que luchan por su subsistencia, otros un poco más acomodados, etcétera, etcétera. Pero hay un gran porcentaje de operarios y de personas que trabajan, que salen a diario a trabajar, y que por problemas de estructura económicas e impositivas, de alguna forma se dan muchas paradojas. Por ejemplo, que impuestos que en otros países tienen la característica de directos, en algunos otros países de América Latina se vuelven indirectos porque arrancan demasiado abajo para cobrar determinado tipo. Por ejemplo, en el impuesto de las ganancias, las escalas arrancan desde demasiado abajo y entonces se vuelve un impuesto que es progresivo, se vuelve regresivo. En general, la distribución de los recursos, de la estructura de los recursos, es una distribución regresiva en América Latina. Digamos, los impuestos en América Latina son regresivos, es decir, que son todos impuestos indirectos que priman sobre los impuestos directos. Entonces lo que pensamos es que con el tiempo, y esta es una de las cosas que América Latina debería repensar seriamente después de esta crisis, cómo dar un paso adelante en toda la estructura impositiva para llevar adelante un proceso donde la política fiscal realmente abastezca necesidades, pero a la vez lleve a los presupuestos a un equilibrio, que no necesiten de un financiamiento externo excesivo que endeuda a los países y que en definitiva traiga como consecuencias problemas serios de funcionamiento por la escasez de recursos. Es decir, en el caso argentino, lo que tengo que comentarle respecto de lo que usted me pregunta es que, bueno, la Asociación Argentina tomará los recaudos para que ese sector que yo le hablaba, de clase media, media alta, y que tiene mucha solvencia, de alguna forma haga un aporte voluntario. Si estamos pidiéndole a un país desarrollado una ayuda, la ayuda la tenemos que pedir para que se aplique directamente a la gente que lo necesita. Claro. Los dos extremos más vulnerables de la sociedad son los niños, los ancianos mayores imposibilitados. Bueno, a ellos tiene que ir la ayuda, y a aquellas madres que están luchando, que están solas, con una familia, que salen a trabajar, etcétera, etcétera, y que sobre las cuales el gobierno tiene que llegar. Aparte de eso, todo el problema que existe de la economía en negro. Estos son países, en la mayoría de ellos, en los cuales la evasión y la elusión impositiva es sumamente significativa, y de lo que se trata es de acortar, de poner en blanco eso a través de una bancarización de todos los pagos, con el objeto de dejar en blanco y negro realmente
a toda la sociedad, y de esa manera entonces que los estados ensamblen mejor su financiamiento con sistemas impositivos mejor dotados, con sistemas impositivos progresivos. Uh-huh. Y cuando digo progresivos es que proporcionalmente pague el que más tiene, es Claro. decir, buscar básicamente lo que hoy los países desarrollados del mundo, sobre todo los europeos, que desgraciadamente ahora han entrado en crisis, tenían como objetivo, es decir, la preservación de los sistemas democráticos, las libertades públicas y la equidad en materia de tipo social, de tal manera que los mercados que no producen, por supuesto, equidad, por lo menos sean los estados los que contrabalanceen eso, y que de alguna manera esa ayuda llegue directa y sin que la burocracia se la trague, Sí. como pasó en muchos aspectos antes, y aparte que las personas a las cuales se las tiene que beneficiar sean realmente las personas que correspondan. Y el otro problema que nos preocupa mucho son el enjambre de pequeñas y medianas empresas que componen el tejido social, Sí. y que de alguna manera están localizadas en distintas zonas de los países, y que tienen limitaciones para llegar a una, yo diría, captación de capitales de otros lugares que no sean su zona de influencia, y de esa manera entonces llegar a esos lugares para facilitar su financiamiento por el cierre que ha provocado el problema sanitario. Es decir, las grandes empresas están más aliviadas porque evidentemente operan a nivel nacional o a nivel internacional, Sí. se mueven de otra manera, tienen otras estructuras de financiamiento. Sí. En consecuencia, esas grandes empresas no están, yo diría, tan afectadas desde el punto de vista financiero, y pueden tener el suficiente resto como para proseguir y mantener las operatorias. Pero las pequeñas empresas que tienen que hacer frente al día a día, Uh-huh. tienen que ser ayudadas a través de un fondo especial que estamos proponiendo, y que también de alguna forma sea gerenciado desde el punto de vista de su capacidad técnica por gente que entienda la problemática del Estado, que la lleve adelante, y además tiene que ser supervisado y pedido, básicamente solicitado, con la garantía de referentes sociales que la presenten como un hecho de que ese dinero va a ir a parar a los fines que se están buscando, es decir, no se van a desviar, ¿no? Eduardo, porque nos van quedando pocos minutos y no quería dejar de hacerle la siguiente pregunta. Creo que lo anterior quedó muy claro, es una iniciativa realmente muy, muy interesante y solvente, sólida. Hoy hay economistas que están diciendo que Argentina marcha a la hiperinflación. Como usted entiende mucho del tema fiscal, y el tema fiscal y monetario tienen que ver con el proceso hiperinflacionario que tanto daño le hace a la sociedad, ¿usted cómo ve esa situación? Vea, acá de lo que se trata es de convocar a la responsabilidad de la
gente que está manejando las empresas, pero tampoco hacerse muchas ilusiones respecto del tema de cómo es el funcionamiento de los precios, ni tampoco tratar de pararlos de manera que se produzcan desabastecimientos, porque en definitiva si los precios digamos se ponen en forma policial, a la larga los productos desaparecen de las estanterías. Sí. Entonces lo que sí hay que comprender que hay realidades que hacen a los costos y que los costos aumentan como producto de todo lo que está pasando. Uh-huh. En consecuencia, de lo que se trata es de ser un poco racionales y tratar en la medida de lo posible de ir marcando con lo justo y no con lo que vendrá. Yo no puedo, por ejemplo, en ese sentido, explayarme más, porque es un tema muy complejo del país y de los países, porque que hacen justamente al hecho de que cada uno tiene una política diferente en función de las políticas económicas diferentes que lleva adelante. Sí. Hay países cuyos precios están totalmente administrados, y otros en los cuales es el mercado el que fija el precio de ellos. Y cuando estamos en una economía mixta como la nuestra, uh-huh, esta economía mixta de alguna forma tiene que recoger las realidades que tiene. Yo si somos todos un poco prudentes y de alguna manera queremos ayudar al proceso de recuperación rápida, y esto es un tema que se puede llegar a dar, lo que tenemos que hacer es tratar con prudencia, de la misma manera que estamos llevando adelante todo el proceso sanitario, es decir, uh-huh, con tranquilidad sentarnos, acordar cosas y bueno, los acuerdos son la base del sistema democrático, y el sistema de precios no tiene por qué caer en manos yo diría, de una autoridad policial, porque eso es una normalidad, pero tampoco tiene que ir a provocar excesos que provoquen una hiperinflación. bien. Evidentemente la cosa no va por ahí. Entonces, para eso existen las organizaciones, y es el momento de la sensatez, es el momento de la cordura, y es el momento de trabajar con precisión, y bien, vale más que nunca el tema de calibrar todo los procesos productivos con el objeto de llegar a precios más justos, ¿no? No puedo decirle más cosas. Bueno, Eduardo, el tiempo se nos ha ido, así que le voy a tener que agradecer muchísimo la amabilidad que tuvo de transmitirnos esta iniciativa y hacernos estos comentarios. Bueno, en otras oportunidades vamos a hablar de otros temas que la asociación está llevando adelante con Naciones Unidas, con la Unión Europea, con los organismos internacionales, que llevan, por ejemplo, en Argentina con UNICEF, por el tema el estudio de qué es lo que pasa en la niñez en la República Argentina, cuál es el comportamiento que está pasando, cómo se están dando determinadas condiciones de vida en determinados sectores de la población, que es un estudio que nos ha costado mucho porque hemos reconstruido estadísticas durante los últimos años. Es un estudio muy interesante, ya tenemos un primer informe. Bien. Así que después lo voy a hacer llegar para que usted lo vea, lo
lo estudie y lo exponga para que los oyentes de alguna forma vayan conociendo mejor el país. Bárbaro. Eduardo, nos vamos a volver a comunicar entonces con esos otros temas y le mando un fuerte abrazo. Le agradezco mucho la oportunidad de que haya difundido nuestra propuesta y esperamos, bueno, sensibilizar tanto a nivel macro como a nivel micro, cuando hablo macro a nivel internacional como a nivel nacional, Uh-huh. a todas las fuerzas que se pueden comprometer en esto. Lo importante es que la sociedad civil comience a participar activamente Uh-huh. de la solución de estos problemas y que no sean solamente las corporaciones las que en definitiva arriben soluciones. Acá la solución también está en todos y cada uno de nosotros. De la misma manera que cumplimos con la cuarentena, cumplamos con otro tipo de obligaciones, no solo la de los impuestos, sino también la de ayudar en un momento tan crítico. Muy bien, excelente. Bueno, de nuevo le mando un abrazo y entonces nos volvemos a comunicar en poco tiempo. Muchísimo y muchas gracias y saludo a todos sus oyentes. Gracias. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después volvemos con Daniel de Abrantes.